Hola, ¿cómo están? Yo acá, en el sucucho de mi casa, contenta de conectarme, aunque sea de alguna manera, con ustedes. Y para presentarme, ya me conocen la mayoría, excepto que algunas haya cambiado de profesorado. En primer año tuvimos sociología y fue una linda experiencia. Este año vamos a seguir con 2 materias, un tiempito ya después me voy a tener que ir. No sé si todos saben que acá está Maite Paz, mi segunda hija, que nace en julio. Así que voy a estar unas semanas dando clase y después seguirán con otro profe que me esté reemplazando. Otro profe. Bueno, la presentación que yo les propongo que hagamos un poco para remover la biografía escolar, que es importante retrabajar en este espacio que es problemática del nivel primario, que va a estar centrado en algunos aspectos puntuales del nivel primario, tiene que ver con presentarse contando un poco cómo fue su primaria y qué les deja la primaria a ustedes en su forma de ser, en su forma de ser estudiantes. Yo voy a empezar contándoles que yo hice la primaria cerca de mi casa, a 2 cuadras de mi casa. Era muy común en ese momento que uno iba a la escuela que le quedaba cerca. La escuela se llamaba Gendarmería Nacional, una escuela muy grande que justo tuvo un edificio propio mientras yo estaba cursando. Bueno, esto pasa en mi casa, por eso no está bien dar clase si uno no está en la escuela. Se convierte todo en un lío. Esa escuela era una escuela muy tradicional, la Gendarmería Nacional. Mi mamá era docente de la misma escuela, entonces fue muy, muy significativo para mí porque siempre fui la hija de, eso me marcó. Siempre estuve llamando un poco la atención y queriendo separarme de esa relación que mis maestras no han tenido en cuenta en su momento y que a mí me afectaba tanto. Incluso si había un problema, una situación, antes de hablar conmigo, hablaban con mi mamá, por ejemplo. Algo que a mí me afectaba muchísimo y que después, por suerte, en el secundario pude tener otras experiencias. Mis maestras, la mayoría eran muy tradicionales y solían proponer cosas tradicionales, siempre sentados uno atrás del otro. No había muchas propuestas que rompieran esos esquemas. Y el vínculo con los compañeros se daban recreos o en salidas, que son las que muchas veces uno recuerda más de esa instancia, más que la educación cotidiana de todos los días y más formal. Lo que más recuerdo de mis maestras fue una que tuve en primer y segundo grado, que se llamaba Griselda. Ella fue muy afectuosa conmigo y me pudo contener mucho y realmente disfrutaba de ir a la escuela, no así el resto de los docentes que tuve, excepto también una docente en séptimo grado que me propuso escribir un libro sobre mi vida. Fíjense, todavía lo guardo. Y en este libro yo fui poniendo cosas que eran muy importantes para mí. Se ve al revés. Se caen las cosas ya, de lo viejo que está. Esa es la edad. Fotos de cuando era más chica. Y yo acá cuento un poco mis cosas. Esto lo presentamos en una feria que hicimos, donde cada uno presentó su libro y lo habíamos pintado con la profe de plástica. Fue un trabajo articulado y fíjense cómo es lo que más queda en mi recuerdo de esta primaria que cursé. Fue también muy significativa en los contextos sociales donde muchas veces iban pasando otras cosas. Yo empecé la primaria en el 89, la terminé en el 95 y en el 89, por ejemplo, en los saqueos, yo me acuerdo que estaba en primer grado y
y todos salimos corriendo, incluso mi mamá, que era maestra de la escuela, tuvo que llevar a varios de sus alumnos a casa porque se había dado un toque de queda en ese momento donde todos teníamos que volver a nuestro hogar, situaciones que han quedado marcadas y muy significativas para mí. Así que bueno, espero que ustedes se armen sus propios videos, me los manden, así yo las conozco un poco mejor y podemos ir empezando a reflexionar sobre esta historia y qué docentes queremos ser en base a estos que tuvimos.